La derrota de Evo Morales en el referéndum con el que pretendía reformar la Constitución para hacerse reelegir por cuarta vez en el año 2019 es una buena cosa para Bolivia y para la cultura de la libertad, escribe Mario Vargas Llosa. Todo esto se inscribe dentro de una cadena democratizadora que va golpeando al populismo demagógico en América Latina, de la que son jalones importantes la elección de Mauricio Macri en la Argentina contra el candidato de la señora Fernández de Kirchner, el anuncio de Rafael Correa de que no será candidato en las próximas elecciones en Ecuador, la aplastante derrota por cerca del 70% de los votos del régimen de Nicolás Maduro en las elecciones para la Asamblea Nacional en Venezuela, y el desprestigio creciente de la presidenta Dilma Rousseff y su mentor, el expresidente Lula, en Brasil, por el fracaso económico y los escándalos de corrupción de Petrobras, que presagian también fracaso catastrófico del Partido de los Trabajadores en las próximas elecciones. A diferencia de los gobiernos populistas de Venezuela, la Argentina, Ecuador y Brasil, cuyas políticas demagógicas han desplomado sus economías, se decía de Evo Morales que su política económica ha sido exitosa. Pero las estadísticas no cuentan toda la verdad. Es decir, el periodo enormemente favorable que vivió Bolivia en buena parte de estos 10 años de gobierno, con el auge del precio de las materias primas, desde la caída de estas, el país decrece y está sacudido por los escándalos y la corrupción. Esto explica en parte el descenso en picada de la popularidad de Evo Morales, escribe el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Es interesante advertir, sigue, que en el referéndum casi todas las principales ciudades bolivianas votaron contra él, y que si no hubiera sido por las regiones rurales, las menos cultas del país, y también las más alejadas, donde es más fácil para el gobierno falsear el resultado de las urnas, la derrota de Evo habría sido mucho mayor. ¿Hasta cuándo continuará el singular mandatario echando la culpa al imperialismo norteamericano y a los liberales de todo lo que les sale mal? El último escándalo que ha protagonizado tiene que ver con China, no con los Estados Unidos. Una ex amante suya, Gabriela Zapata, ahora presa, con la que tuvo un hijo en 2007, fue luego ejecutiva de una empresa china que ha venido recibiendo jugosos y arbitrarios contratos gubernamentales para construir carreteras y otras obras públicas por más de 500 millones de dólares. El favoritismo flagrante de estos contratos ilegales denunciados por un gallardo periodista, Carlos Valverde, ha sacudido al país, y los desmentidos y explicaciones del presidente solo han servido para comprometerlo más en el enjuague, y para que la opinión pública boliviana recuerde que este es solo el último ejemplo de una corrupción que a lo largo de este decenio ha venido manifestándose en múltiples ocasiones, aunque la popularidad de Evo sirviera para acallarla. Da la impresión de que aquella popularidad que va apagándose ya no bastará para que la opinión pública boliviana siga engañada, aplaudiendo a un mandatario y a un régimen que son un monumento al populismo más desenfrenado. Ojalá que, al igual que los bolivianos, la opinión pública internacional deje de mostrar esa simpatía, en última instancia discriminatoria y racista, que sobre todo en Europa ha rodeado al supuesto primer indígena que llegó a ser presidente de Bolivia, así lo llama. Una de las muchas mentiras que propala su biografía oficial en todas sus giras internacionales. ¿Por qué discriminatoria y racista?, se pregunta Mario Vargas Llosa. Porque los franceses, italianos, españoles o alemanes que han jaleado al divertido gobernante que se lucía en las reuniones oficiales, sin corbata y con una descolorida chombita de alpaca, jamás habrían celebrado ellos, los italianos, franceses, españoles o alemanes, jamás habrían celebrado a un gobernante de su propio país que dijera las estupideces que decía por doquier Evo Morales, como que en Europa había tantos homosexuales por el consumo exagerado de la carne de pollo. Pero al parecer para Bolivia ese Naro personaje estaba bien,
Los aplausos a Evo Morales en Europa me recordaban a Günter Grass, cuando recomendaba a los latinoamericanos seguir el ejemplo de Cuba, pero para Alemania y la culta Europa, él no proponía el comunismo, sino la socialdemocracia. Tener pesos y medidas distintas para el primer y el tercer mundo es pura y simplemente discriminatorio y racista. Quienes creen que un personaje como Evo Morales está bien para Bolivia, aunque nunca lo estaría para Francia o España, tienen una pobre e injusta idea de aquel país del altiplano. Un país al que yo quiero mucho, pues allí en Cochabamba pasé 9 años de mi infancia, una época que recuerdo como un paraíso, dice Mario Vargas Llosa. Bolivia no es un país pobre, sino, como muchas repúblicas latinoamericanas, empobrecido por los malos gobiernos y las políticas equivocadas de sus gobernantes, muchos de ellos tan poco informados y tan demagogos como Evo Morales, que han desaprovechado los ricos recursos de su gente y su suelo, sobre todo cerros y montañas, y permitido que una pequeña oligarquía prosperara, en tanto que la base de la pirámide, las grandes masas quechua y aymara, y la población mestiza, que es el grueso de sus clases medias, vivieran en la pobreza. Evo Morales y quienes lo rodean no han hecho avanzar un ápice el progreso de Bolivia con sus acuerdos comerciales con Brasil para la explotación del gas y sus empréstitos gigantes provenientes de China para la financiación de obras públicas faraónicas, y muchas de ellas sin sustentación técnica ni financiera, que comprometen seriamente el futuro de ese país, a la vez que su política de nacionalizaciones, victimización de la empresa privada y exaltación de la lucha de clases y a menudo de razas incentivaba una violencia social de peligrosas consecuencias. Escribe Mario Vargas Llosa, Bolivia cuenta con políticos respetables, realistas y valientes. Conozco a algunos de ellos, que pese a las condiciones dificilísimas en que tenían que actuar, arriesgándose a campañas innobles de desprestigio por parte de la prensa y los aparatos de represión del gobierno, o a la cárcel y al exilio, han venido defendiendo la democracia, la libertad ultrajada, denunciando los atropellos y la política demagógica, la corrupción y las medidas erróneas e insensatas de Evo Morales y su corte de ideólogos, encabezados por el vicepresidente, el marxista Álvaro García Linera. Son ellos, y decenas de miles de bolivianos como ellos, la verdadera cara de Bolivia. Ellos no quieren que su país sea pintoresco y folclórico, una anomalía divertida, sino un país moderno, libre, próspero, una genuina democracia como lo son ahora Uruguay, Chile, Colombia, Perú y tantos otros países latinoamericanos que han sabido sacudirse o están a punto de hacerlo mediante los votos de quienes, como los esposos Kirchner, el comandante Chávez y su heredero Nicolás Maduro, el inefable Rafael Correa, Lula y Dilma Rousseff, los estaban o están todavía llevándolos al abismo. La derrota de Evo Morales en el referéndum del domingo abre una gran esperanza para Bolivia, y ahora solo depende de que la oposición mantenga la unidad, precaria por desgracia, que esta consulta gestó y no vuelva a dividirse, pues ese sería un regalo de los dioses para la declinante estrella de Evo Morales. Si se mantiene unida y tan activa, escribe Mario Vargas Llosa, como lo ha estado estas últimas semanas, Bolivia será el próximo país latinoamericano en librarse del populismo y recobrar la libertad.